Ayer, 14 de septiembre, el pueblo de Dios celebró el cumpleaños del Papa León XIV. No es solo una fecha en el calendario. Es la memoria viva de un camino que comenzó en una casa sencilla de Chicago, donde la fe se aprendía en la mesa y en el servicio diario, y que más tarde cruzó fronteras para volverse polvo en los zapatos, viento en la cara y voz en español aprendida entre pueblos del Perú. Allí, en capillas improvisadas y hospitales saturados, entre inundaciones y sequías, fue afinando el oído para escuchar antes de hablar, acompañar antes de corregir, curar antes de enseñar. Mucho antes de las luces de Roma, hubo amaneceres anónimos y noches sin aplausos. Hoy, un día después de esa celebración, miramos su vida con la serenidad que deja la fiesta cuando se apagan los ecos y queda lo esencial. ¿Quién es este pastor que eligió gobernar sirviendo y servir aprendiendo de los últimos? ¿De qué están hechas sus decisiones cuando nadie lo ve? Su historia no comienza en un balcón ni termina en una homilía. Su historia se teje con los hilos discretos de una familia inmigrante, la disciplina silenciosa del estudio, el llamado que madura al calor de los pobres y la obediencia que se hace carne en cada envío. En este video recorreremos su infancia marcada por la sencillez y el trabajo, su juventud que buscó raíces en la iglesia y en el estudio, su adultez templada en la misión latinoamericana y su presente en Roma, donde las grandes decisiones nacen de pequeñas fidelidades. Lo haremos sin prisa, con respeto, para descubrir no solo los acontecimientos, sino aquello que les dio sentido, la fe que sostiene cuando faltan fuerzas, la caridad que no negocia con la dignidad humana, la esperanza que no se rinde ante el ruido del mundo. Si usted alguna vez se ha preguntado qué forma el corazón de un pastor, si la autoridad puede ser humilde y si la iglesia aún tiene palabras que sanan, esta historia le hablará al alma. Quédese con nosotros. En la vida de León XIV no hay efectos especiales, hay algo más fuerte, la coherencia que atraviesa los años. Desde Chicago hasta Roma, pasando por el Perú, conoceremos a un hombre que aprendió a escuchar para poder guiar y que entendió que el verdadero gobierno es el de quien se arremanga para lavar los pies. Aquí comienza ese camino. Un niño de Chicago, escuela de familia y parroquia. Y ese camino, que ayer celebramos en su madurez, se abrió primero en un barrio de Chicago. Allí, entre inviernos largos y veranos de juego en la vereda, una casa modesta fue taller y refugio. En la mesa se hablaba de lo que cuesta ganar el pan, se agradecía lo recibido y se compartía aún cuando no sobraba. La dignidad del trabajo no era un discurso, era el olor a ropa recién lavada después de un turno, las manos cansadas que igualmente se juntaban para rezar. La oración no necesitaba palabras complicadas. Bastaba con un Padre Nuestro antes de salir, un gracias al regresar, un Ave María pronunciada con la serenidad de quien sabe que Dios escucha. La parroquia del vecindario era más que un edificio de ladrillo. Era una segunda casa. Los domingos tenían un ritmo propio que el niño aprendió de memoria. El repique de las campanas marcaba el camino hasta la puerta, el incienso dejaba una estela suave y en los bancos de madera, la comunidad entera se volvía familia. Allí el pequeño descubrió que la Eucaristía no era solo un rito, sino un corazón latiendo en medio de la semana. Aprendió a hacer silencio, a arrodillarse sin prisa, a mirar el sagrario como se mira a un amigo. La catequesis, con su cuaderno de notas y sus respuestas sencillas, le enseñó más que definiciones. Le enseñó a reconocer a Jesús en los gestos pequeños, en el pan compartido, en la bendición que acompaña. Con el tiempo, el sacristán de manos firmes y voz pausada le confió tareas. Encender velas, preparar las vinajeras, ordenar los misales. No eran encargos menores. Allí aprendió la disciplina de lo pequeño, la fidelidad a lo que no se ve. A veces, después de la misa, el párroco lo invitaba a acompañarlo a visitar a un enfermo. El niño caminaba en silencio, sosteniendo el bolso con los óleos y el misal, y en una habitación sencilla veía a una abuela tomar la comunión con los ojos humedecidos. En esos cuartos cerrados, donde la vida duele, entendió que la iglesia es casa que llega hasta la puerta de quien sufre. Chicago también le enseñó a mirar ancho. En la escuela pública compartía pupitre con hijos de obreros, inmigrantes de muchas partes, acentos distintos que se mezclaban en el recreo. Allí aprendió la justicia de lo simple,
el valor de esperar turno, la importancia de estudiar para crecer y servir. La biblioteca del barrio le ofrecía mapas y biografías de misioneros. El niño pasaba las páginas imaginando caminos de tierra, ríos difíciles, lenguas nuevas. No sabía todavía a dónde lo llevaría esa inquietud, pero en su interior se encendía una curiosidad serena por la vida de otros pueblos y por lo que Dios hace fuera de la propia frontera. La caridad, en ese tiempo, se ejercitaba con gestos domésticos. Una caja con abrigo para la colecta de invierno. Unos centavos guardados semana tras semana para las misiones. Una tarde al mes ayudando en la mesa común de la parroquia, donde el pan tenía gusto a dignidad recuperada. El niño comprendió que la fe no se guarda en la alacena ni se deja en el banco después de la misa. Se convierte en manos que sostienen, en tiempo ofrecido, en escucha atenta. La sensibilidad por los que sufren no nació de un discurso conmovedor sino de mirarlos a los ojos y llamarlos por su nombre. En esa suma de escuela, casa y parroquia, el corazón empezó a orientarse. No hubo una voz que bajara del cielo. Hubo muchas voces suaves, el consejo de un catequista paciente, la sonrisa de una religiosa que enseñaba cantos, el ejemplo de un sacerdote que sabía sentarse sin apuro a escuchar. La parroquia fue su primer seminario porque allí aprendió lo esencial de cualquier vocación, que Dios llama en lo cotidiano y que las grandes decisiones se sostienen en pequeñas fidelidades repetidas con amor. Cuando el niño miraba el altar al final de la misa, no veía poder ni escenarios. Veía servicio. Veía la mesa puesta para todos, el pan que se parte, la vida que se entrega. Sin saberlo del todo, se estaba preparando para caminos más largos. Un día esas mismas manos que encendían velas tomarían el bastón del pastor. Pero primero tenían que aprender a limpiar, a ordenar, a esperar, a escuchar. En Chicago, entre la escuela y la parroquia, se sembró la semilla de un amor que más tarde lo llevaría lejos, a lugares con otros cielos y otras palabras. Allí, en la discreción de su barrio, comenzó la historia de un pastor que aprendió a guiar arrodillándose. Juventud buscadora, la huella de San Agustín. Desde aquella parroquia de barrio, donde aprendió a escuchar antes de hablar, la pregunta comenzó a crecer por dentro. No fue un trueno, fue una brasa. En la adolescencia esa brasa encontró aire en 3 lugares muy concretos: el estudio, el deporte y el servicio. En el aula descubrió el gusto por la verdad, esa alegría discreta de comprender cómo encajan las cosas. En la cancha aprendió a perder y a levantarse, a saberse parte de un equipo donde nadie gana solo. En la parroquia, acompañando grupos de jóvenes y visitando ancianos, comprendió que el tiempo entregado rinde más que cualquier talento. En medio de ese ritmo, alguien le puso en las manos la vida y las páginas de San Agustín. Le impresionó que un hombre con tanta inteligencia no tuviera vergüenza de contar su búsqueda, sus idas y venidas, sus dudas, sus lágrimas. Se reconoció en ese corazón inquieto que no se conforma con respuestas fáciles. Entendió que creer no es apagar preguntas, es aprender a hacerlas mejor y a sostenerlas en comunidad. Con Agustín aprendió que Dios se busca con la mente abierta y las rodillas en tierra. No fue casual que, a medida que maduraba, le atrajera la vida común. Le cautivó la idea de seguir a Cristo no como solista sino como un coro. Verdad en común, oración en común, trabajo en común. Aquella frase agustiniana de ser un solo corazón y una sola alma orientados hacia Dios dejó una huella firme. En los retiros de jóvenes, al compartir la palabra, descubrió que la luz se vuelve más clara cuando se conversa y se discierne con otros. No quería una santidad aislada, quería una santidad que aprendiera a cocinar, a barrer, a estudiar, a reír y a llorar con hermanos. Por eso la inquietud vocacional se afinó en una dirección concreta. La Orden de San Agustín ofrecía aquello que su corazón pedía: buscar la verdad amando, y amar buscando la verdad. Lo conmovía que Agustín hubiera sido un peregrino del alma y a la vez, un pastor con los pies en la tierra, capaz de predicar a su pueblo y de resolver conflictos cotidianos. Ese equilibrio entre contemplación y responsabilidad le parecía un camino seguro para no despegarse de la realidad. El proceso de decisión no fue un salto ciego. Hubo acompañamiento espiritual, horas de estudio,
conversaciones francas con su familia. Hubo también silencio, ese silencio que no huye del ruido sino que lo ordena. Se preguntó si podría sostener una vida simple, si sabría obedecer, si su deseo de servir era más fuerte que el deseo de ser visto. La oración le fue enseñando a distinguir entre gusto pasajero y llamado verdadero. Y cuando llegó la paz, no fue euforia, fue la certeza serena de quien ha encontrado casa. Ingresar a la orden abrió un tiempo de formación seria. La disciplina no se vivía como carga, se vivía como escuela de libertad. Horarios de oración, estudio filosófico y teológico, trabajo en la casa, servicio pastoral en barrios y hospitales. No todo le salía bien, y esa fue otra lección que agradeció a San Agustín: la humildad de empezar de nuevo, la paciencia con las propias limitaciones, la convicción de que la gracia no suplanta el esfuerzo, lo vuelve fecundo. La vida fraterna fue templando su carácter. Aprendió a pedir perdón y a perdonar, a poner su talento al servicio del bien común, a escuchar con respeto al hermano que piensa distinto. Descubrió que la verdad no se defiende gritándola sino compartiéndola, y que una comunidad que reza junta se vuelve hogar para quien llega cansado. Esa experiencia de casa le ensanchó el corazón hacia la misión. La verdad que se guarda se marchita, la verdad que se comparte florece. Así, mientras otros soñaban con viajes y carreras brillantes, él empezó a soñar con puertas abiertas y caminos de polvo. La orden le ofrecía un horizonte que unía lo mejor de su historia: estudio riguroso, vida en común y envío. Sentía que Dios lo preparaba para salir, para aprender idiomas que no estaban en los libros y para pronunciar el Evangelio con gestos antes que con palabras. La juventud había hecho su trabajo, la inquietud se volvió decisión, la decisión se volvió camino, y el camino comenzaba a mirar más allá de su ciudad. De la mano de San Agustín, el niño de Chicago se volvía un joven buscador dispuesto a ser misionero donde hiciera falta. Perú, una segunda patria espiritual. La decisión madura del joven agustino pedía un horizonte donde aprender sirviendo. Por eso, cuando llegó el envío, no sonó a ruptura sino a cumplimiento. En 1985, con una maleta austera, un crucifijo de bolsillo y los libros que mejor lo habían acompañado, puso rumbo al Perú. Venía con ganas de dar, y muy pronto descubrió que iba a recibir más de lo previsto. El primer aprendizaje fue simple y definitivo. Antes de hablar, había que escuchar. Antes de enseñar, había que mirar la vida tal como la vivían quienes lo recibían. El Perú le salió al encuentro con una fe que respiraba en quechuas y castellanos, en guitarras de misa y en silencios hondos. En la costa, la brisa salada traía el rumor de mercados y mototaxis. En la sierra, el frío de la madrugada abría paso a amaneceres de campanas y pan caliente. En la selva, los ríos eran caminos y las canoas, puentes entre familias. Recorrió comunidades rurales y amazónicas por trochas de tierra, cruzó puentes de madera, subió a camionetas sobrecargadas, y se dejó guiar por catequistas que conocían cada casa y cada herida del barrio. Allí aprendió el idioma que no está en los manuales. El idioma de la confianza. Las capillas eran humildes y hermosas. Techos de calamina, paredes de adobe, bancas irregulares. El altar podía ser una mesa prestada con un mantel recién planchado. La Eucaristía se celebraba con niños que se dormían en brazos, con madres que llegaban a pie después de una jornada larga, con ancianos que sabían cada canto de memoria. A veces faltaba luz y la misa seguía con velas, como si el pueblo entero recordara que la fe se enciende en lo pequeño. El agustino comprendió allí una verdad que marcaría su ministerio. La iglesia es mesa, no vitrina. Es el lugar donde todos tienen sitio y el pan se parte para el más necesitado primero. El servicio lo llevó a casas donde la pobreza no se mide en números, sino en historias. Un padre que buscaba trabajo y encontraba fuerza en la bendición antes de salir. Una abuela que pedía que la unción de los enfermos le devolviera la calma para despedirse en paz. Un niño con cuadernos prestados y un sueño tercamente grande de estudiar. Las familias golpeadas por la escasez enseñaron otra medicina. Cocinas comunes donde una olla grande reunía a los que nada tenían,
campañas improvisadas para conseguir frazadas, jornadas de salud en las plazas. El sacerdote aprendió que la caridad no consiste en resolverlo todo, sino en no dejar solo a nadie. La misión abrió escuela en sus pies y en su corazón. Donde el mapa terminaba, aparecía un apodo, un santo patrono, un camino nuevo. En la Amazonía celebró la liturgia con el rumor del río como coro. En pueblos altoandinos, la procesión avanzaba entre flores de papel y devociones antiguas. Las visitas a los alejados se convertían en catequesis en el patio, en confesiones al pie de un árbol, en rosarios compartidos antes de la lluvia. Allí entendió otra convicción que nunca abandonaría. La iglesia es hospital de campaña, no club selecto. Nace para salir al encuentro, sanar heridas y devolver dignidad con paciencia. No toda enseñanza llegó con solemnidad. Muchas nacieron en cocinas de barro y en patios luminosos. Una mujer le enseñó que la providencia a veces cabe en un plato de sopa extra para el vecino. Un campesino le explicó sin libros lo que significa el trabajo bien hecho. Un catequista, con apenas primaria, le dio una lección de teología práctica al resumir el Evangelio en 2 verbos: acompañar y compartir. El misionero se descubrió alumno de la esperanza de su gente. Entró queriendo evangelizar y salió evangelizado por la fortaleza de quienes creen con las manos agrietadas y el corazón en paz. Aprendió también la paciencia de los procesos. El español se le acomodó en la boca a fuerza de mateadas, sobremesas y refranes. Las costumbres se comprendieron preguntando sin vergüenza y pidiendo perdón cuando hacía falta. La obediencia dejó de ser una palabra abstracta y se volvió atención al ritmo de la comunidad, a sus celebraciones, a su dolor y a su alegría. Y la fraternidad agustiniana encontró un hogar natural en ese pueblo creyente, porque la verdad resultaba más luminosa cuando se discernía con la gente, a la intemperie y al calor de la vida. Con el tiempo, cada ruta recorrida fue tallando un estilo. Menos escritorio y más camino. Menos prisa y más. De aquella escuela peruana, donde la iglesia se aprendía caminando, nació un modo de conducir que no se improvisa. Cuando llegaron los primeros encargos de gobierno, no cambió de lenguaje, solo amplió el oído. Entendió que dirigir no era hablar más fuerte, sino escuchar más hondo. Antes de cualquier decisión convocaba a rezar. Minutos de silencio que no eran pérdida de tiempo, sino espacio para que Dios ordenara las intenciones. Después venían los hechos, las voces, los matices. En esa mesa cabían el catequista de siempre y la joven que recién se acercaba, el sacerdote experimentado y la religiosa que sostenía la catequesis en un barrio difícil. La autoridad se ejercía como hospitalidad, sin maquillaje. Luego la palabra, para dejarse cuestionar. Y finalmente una decisión que buscaba el bien de todos, asumida con humildad y firmeza. Le preocupaban los resultados, pero más le preocupaban los procesos. Sabía que lo que nace deprisa suele durar poco. Por eso prefería la paciencia que cura de raíz a la urgencia que solo tapa el dolor. Cuando había conflictos entre comunidades, no ofrecía soluciones, escuchar agravios, pedir perdón si correspondía, fijar compromiso de ser un discurso para volver a ser un camino. Su estilo cuidaba los vínculos. Corregía en privado, agradecía en público. Defendía a los pequeños cuando eran ignorados y no se dejaba deslumbrar por los influyentes. Visitaba a los sacerdotes y a las comunidades sin anuncio, no para controlar, sino para acompañar. Preguntaba por los enfermos, por el comedor popular, por los jóvenes que se habían ido del barrio buscando trabajos. Prioridades visibles, decisiones explicadas. Aprendió que la confianza es una lámpara que se alimenta con aceite diario. El servicio pastoral lo obligó a mirar más lejos y más hondo. En época de inundaciones, organizó redes para que la ayuda llegara primero a los más vulnerables. En tiempos de sequía laboral, abrió espacios de escucha y asesoría para familias que no sabían cómo seguir. En las cárceles celebró misas que le devolvieron a muchos la conciencia de su dignidad. En los hospitales se quedó más tiempo del previsto, porque la soledad también enferma. Su despacho siempre tuvo la puerta entreabierta.
no por descuido, sino como signo. Quien necesitaba entrar, sabía que sería recibido. Con el gobierno llegaron también dolores que no salen en las fotos. Decisiones que pesaban por semanas, investigaciones que exigían justicia sin crueldad, casos que pedían firmeza y misericordia a partes iguales. En esos tramos difíciles volvió a sus certezas. La verdad nunca se negocia, pero se anuncia con caridad. La víctima merece prioridad, el culpable un camino de reparación, la comunidad un horizonte para seguir. Sabía decir que no sin humillar, y sabía decir que sí sin prometer lo imposible. Porque la autoridad, para él, era un modo de amar que protege, orienta y corrige. Lavó los pies muchas veces en Jueves Santo, pero no lo entendía como gesto anual, sino como programa de vida. Lavaba los pies cuando se sentaba a escuchar a quien todos evitaban. Lavaba los pies cuando dejaba su agenda para acompañar un duelo imprevisto. Lavaba los pies cuando elegía lo necesario por encima de lo vistoso. Así enseñó a sus equipos a distinguir entre urgencias mediáticas y necesidades reales. La iglesia no es vitrina que exhibe logros, es mesa que alimenta y hospital de campaña que cura heridas. Esa convicción marcó presupuestos, horarios, prioridades. Su liderazgo formó a otros. No quería admiradores, quería discípulos responsables. Invitaba a jóvenes a hacerse cargo de proyectos concretos, con metas alcanzables y evaluaciones francas. Abría espacios para mujeres cuyas competencias pedían ser escuchadas y puestas al servicio. Promovía la formación continua, no solo para acumular títulos, sino para servir mejor. Y cuando alguien se equivocaba, no lo reducía a su error. Ayudaba a aprender de la caída, a reparar el daño, a empezar de nuevo con humildad. Con el tiempo, esa manera de gobernar fue tejiendo una cultura. Comunidades que se hablaban con respeto, consejos pastorales que no eran decorativos, economías cuidadas con honestidad, proyectos que nacían después de rezar y de estudiar, no al calor del impulso. El pastor veía crecer algo más que números. Veía madurar un nosotros capaz de sostener la misión cuando faltaran fuerzas o llegaran pruebas. Comprendió que la autoridad verdadera no deja huérfanos, deja herederos de una manera de amar. Y así, sin ruido, su nombre comenzó a sonar más allá de su región. No por campañas, sino por coherencia. Quien lo había visto caminar entre los pobres reconocía en sus decisiones la misma sencillez aprendida en Perú. Quien lo había escuchado predicar encontraba en su gobierno el mismo evangelio hecho gesto. Por eso, cuando desde Roma llegaron llamados a colaborar en tareas mayores, no lo tomaron desprevenido. Llevaba tiempo ejercitándose en un arte que pocos valoran hasta que es necesario. Conducir sin imponerse, decidir sin hacerse dueño, acompañar sin soltar la verdad. A ese umbral nos acerca esta historia. Lo que vino después pedirá la misma fidelidad aprendida en la mesa compartida y en el lavatorio de los pies. Llamado a Roma, horizonte universal. Del estilo de gobierno que se hacía rodillas en tierra nació una confianza serena. Lo que había aprendido en patios de parroquia y en consejos pastorales comenzó a ser solicitado más allá de su región. Cuando llegó el llamado a Roma no cambió de alma ni de método. Cambió el mapa. Cruzó umbrales nuevos con el mismo equipaje de siempre. Escucha, discernimiento y procesos que curan de raíz. Los pasillos de la curia le ofrecieron otros acentos y otras urgencias, pero el centro era el mismo. Personas concretas que esperan ser miradas sin prisa. Asumió responsabilidades de alcance global con una regla sencilla. Primero la gente, después los papeles. Ese criterio reordenó agendas y prioridades. Al revisar la selección de pastores, puso la lupa en lo que a veces no aparece en los currículos. La cercanía real con la vida de la gente, la capacidad de pedir perdón, el gusto por trabajar en equipo, la experiencia de acompañar heridas. No bastaban títulos ni discursos. Importaban las manos gastadas por el servicio y la alegría de quien sabe vivir en medio de su pueblo. Las consultas dejaron de ser meros trámites. Se llamó a laicos, a religiosas,
a familias que conocían el barro de las parroquias. Se preguntó por el modo de tratar a los pequeños, por la transparencia en el uso de los bienes, por la disponibilidad para ir a donde casi nadie quiere ir. Así nacieron nombramientos que olían a evangelio y no a estrategia. El cuidado de las víctimas y de los pobres se volvió un examen diario. No quería que nadie tocara una puerta y encontrara silencio. Se abrieron espacios de escucha con equipos mixtos y bien preparados, se acortaron los tiempos de respuesta, se fijaron caminos de reparación que no fueran una fórmula sino una compañía sostenida. La prevención dejó de ser un folleto para convertirse en formación obligatoria y supervisión constante. Donde había opacidad, se encendió luz. Donde había desconfianza, se reconstruyó paso a paso la palabra empeñada. Entendió que a veces lo que frena la caridad no es la falta de amor, sino los nudos administrativos. Por eso simplificó procesos. Menos sellos, menos firmas innecesarias, más responsabilidad clara y trazable. Se creó una única vía para atender emergencias que, en días y no en meses, pusiera recursos sobre la mesa y manos en camino. Se unificaron criterios para que una comunidad inundada, un hospital sin insumos o una diócesis golpeada por un terremoto recibieran ayuda sin laberintos. Al mismo tiempo, se cuidó que cada gesto quedara bien rendido. La caridad, cuando es limpia, se alegra de ser transparente. El lenguaje pastoral también pasó por una purificación. No quería documentos que cansaran al leer la segunda página. Pidió textos más breves, homilías que hablaran a la vida, catequesis que volvieran al corazón del Evangelio. Impulsó resúmenes sencillos, preguntas para conversar en comunidad, testimonios que abrieran el entendimiento sin tecnicismos. No se trataba de bajar el nivel, se trataba de quitarle peso a lo accesorio para que brillara lo esencial. Cuando un pastor habla claro, el pueblo camina con paso más firme. En medio de la intensidad de Roma, protegió lo que sostiene todo: la oración y la fraternidad. Reservó horas no negociables para estar ante el Santísimo y para rezar con su comunidad. Cuidó las comidas compartidas como un sacramento de la vida cotidiana. Promovió retiros y espacios de silencio para quienes cargaban decisiones pesadas. Advirtió con delicadeza que el aislamiento es enemigo del Evangelio. Un pastor solo se vuelve presa fácil de la prisa, de la vanidad o del desánimo. Por eso alentó casas sacerdotales y obispados donde la vida común no fuera un deber incómodo, sino una alegría que humaniza. El horizonte se ensanchó hasta volverse mapa del mundo. África con su juventud vibrante y sus pruebas, Asia con su paciencia cultivada, Oceanía con su fragilidad ambiental, Europa con su cansancio y su memoria, América con sus mezclas y sus heridas abiertas. En las reuniones aparecían guerras que pedían paz concreta, migraciones que no podían reducirse a números, pueblos originarios que reclamaban respeto, ciudades que sufrían soledades nuevas. Roma, en su mirada, dejó de ser un centro que absorbe y se volvió un punto de servicio que envía. Las decisiones no se tomaban desde una torre, sino desde un balcón abierto al clamor de las periferias. Ese modo de trabajar fue creando una corriente mansa y firme. Oficinas que aprendieron a salir al terreno, obispos que redescubrieron la alegría de las visitas casa por casa, proyectos que nacían después de rezar y consultar a la gente, no después de una moda de temporada. La eficacia se midió de otra manera. Por la dignidad restaurada, por la confianza recuperada, por las comunidades que volvían a caminar juntas. Y mientras el mundo ampliaba su escala en su escritorio, su corazón seguía latiendo con los nombres de barrios, selvas y montañas que lo habían evangelizado. Así, sin dejar de ser el pastor que lava los pies, asumió un horizonte universal. Lo que había aprendido en Chicago y madurado en el Perú se volvió brújula para tareas mayores. Roma lo llamó y él respondió con la misma fidelidad de siempre. Puso la estructura al servicio de la misericordia, el idioma al servicio de la verdad y el poder al servicio del amor. Ese fue el umbral donde se preparó lo que vendría, cuando la iglesia entera le pediría hacerse cargo no solo de procesos y oficios, sino de confirmar en la fe a hermanos de todos los continentes. El pontificado, continuidad de las raíces.
Lo que Roma había ensayado en oficinas y consejos se volvió tarea cotidiana para toda la Iglesia cuando, confirmado como sucesor de Pedro, asumió el peso y la alegría de confirmar a los hermanos en la fe. No cambió la brújula, la ajustó. Cercanía como punto de partida, sobriedad como estilo, belleza de la liturgia al servicio del misterio y preferencia por los pequeños como criterio de verdad. El despacho creció, pero el corazón siguió a ras de suelo. La cercanía no se declama, se practica. Por eso su agenda reservó tiempos reales para escuchar. Audiencias cortas y frecuentes con familias, trabajadores, migrantes, consagrados que venían con heridas y con gratitudes. Llamadas discretas para acompañar duelos, visitas no anunciadas a casas donde la enfermedad había vuelto frágil a toda la familia, espacios de diálogo con jóvenes que buscaban razones para seguir creyendo. En cada encuentro se repetía una regla simple aprendida en Chicago. Háblame como si estuviéramos en la mesa de tu casa. Si una decisión no se puede explicar allí, todavía no está lista. La sobriedad no fue marketing. Fue una manera de custodiar el Evangelio. Vivir con lo necesario, transparentar el uso de los bienes, orientar obsequios hacia obras de caridad, cuidar las distancias que protegen la libertad interior. La sencillez desactivó el ruido y dejó a la vista lo esencial. Pastores y fieles entendieron que la autoridad no necesita adornos cuando nace del servicio, y que el ejemplo, silencioso, educa más que 1000 recomendaciones. La liturgia respiró la belleza que conduce a Dios. No fue una estética de museo, fue un lenguaje de fe. Silencios cuidados, música que elevaba sin ocupar el centro, homilías breves que abrían la escritura al corazón de la semana, gestos que recordaban que el altar es mesa para todos y no escenario para pocos. El arte y la sobriedad caminaron juntos para que la celebración devolviera a cada uno el asombro agradecido de saberse invitado. La preferencia por los pequeños se volvió regla de discernimiento. En cada documento, en cada viaje, en cada reforma, la primera pregunta fue quiénes se benefician primero. Víctimas, pobres, ancianos, niños, migrantes, presos. Lo que no llegaba a ellos quedaba en pendiente. Se fortalecieron redes de escucha y reparación para los heridos, se agilizaron ayudas para emergencias, se impulsaron proyectos que devolvieran dignidad con trabajo y educación. Los signos no terminaban en una fotografía. Terminaban en comida, acompañamiento, techo, abogado, médico, escuela. Su memoria de Chicago y su aprendizaje peruano siguieron orientando Roma. De Chicago venía la prueba de cocina. Decisiones explicables a una familia sencilla, con palabras que cualquiera pudiera repetir sin miedo a equivocarse. De Perú venía la certeza de que la iglesia es hospital de campaña y mesa compartida. Por eso las reformas evitaron el laberinto. Menos pasos para que la caridad no se detenga, más responsabilidad para que todo quede claro, más participación de laicos y comunidades que conocen el barro de la vida cotidiana. El gobierno no perdió el alma pastoral. Continuó impulsando la elección de pastores cercanos a su gente, capaces de trabajar en equipo, de pedir perdón y de sostener procesos. Promovió espacios sinodales que no se quedaran en documentos, sino que aprendieran a escuchar, deliberar y decidir con la palabra en el centro. Cuidó que la formación no fuera acumulación de títulos, sino aprendizaje concreto para servir mejor. Y puso la fraternidad como condición de salud. El aislamiento es enemigo del Evangelio. La vida compartida, en cambio, corrige, anima y protege. El lenguaje pastoral se simplificó sin perder hondura. Textos claros, preguntas para conversar en comunidad, testimonios que iluminaran la doctrina con vida. Habló al mundo con respeto, pero sin renunciar a la convicción de que la fe no es una opinión entre otras, sino una noticia que salva. En tiempos de ruido, recordó que la claridad es caridad, y que una palabra verdadera, dicha sin prisa, abre caminos más firmes que cualquier consigna pasajera. En viajes y encuentros, llevó a Roma la periferia y llevó a las periferias la ternura de Roma. Oró en santuarios anónimos, escuchó historias que no llegan a los informes, sostuvo a pastores cansados,
agradeció a comunidades que resisten en lo pequeño. Allí donde la iglesia parecía débil, descubrió reservas de santidad silenciosa. Allí donde parecía fuerte, invitó a volver a lo esencial para no perder el norte. Así se entiende su pontificado. No como ruptura, sino como continuidad de raíces. Chicago le enseñó a discernir con la familia en mente. El Perú le enseñó a caminar con los últimos. Roma le pidió convertir esas lecciones en decisiones estables para todos. Y él respondió con gestos que respiran evangelio y con signos que terminan en caridad concreta. Desde esa fidelidad, la barca de Pedro avanzó sin golpes de efecto, con la paciencia de los procesos que duran y con la alegría de saber que, cuando la autoridad lava los pies, el mundo entiende mejor de qué está hecha la esperanza cristiana. Y desde ese pontificado que volvió hábito la cercanía, la sobriedad y la belleza al servicio del misterio, llegamos al corazón de esta celebración. Ayer, 14 de septiembre, la Iglesia dio gracias por la vida del Papa León XIV, y hoy, cuando el eco de la fiesta se aquieta, es más fácil ver el hilo que lo recorre todo. Chicago enseñó el lenguaje de la familia sencilla. La juventud agustiniana templó la búsqueda compartida de la verdad. El Perú abrió la escuela de la esperanza que no se rinde. Roma pidió convertir esas lecciones en decisiones que cuidan a todos. Un solo hilo, la fidelidad de Dios que conduce sin ruido y sostiene en cada paso. No contemplamos un retrato solemne, sino una historia viva donde la gracia se hizo costumbre. La mesa de la casa se volvió altar. El servicio discreto se volvió autoridad que lava los pies. La liturgia hermosa se volvió puerta abierta al consuelo. La preferencia por los pequeños se volvió criterio para gobernar. Por eso este cumpleaños no es asunto de fechas, es memoria agradecida. Memoria que nos recuerda que Dios obra en lo sencillo y que la iglesia crece cuando escucha, acompaña y sirve sin cansarse. Usted que nos acompaña tal vez carga preocupaciones concretas. La salud, la familia, el pan de cada día, la fe de los suyos. Traigámoslo todo a la oración con la misma confianza de las casas de barrio y de las capillas humildes. Si puede, haga un instante de silencio. Ponga un nombre, una situación, un agradecimiento. Rezamos juntos. Señor, que bendijiste la vida del Papa León XIV y la condujiste desde Chicago hasta Roma pasando por la esperanza del Perú, renueva hoy su fuerza para servir. Dale sabiduría mansa para decidir, valentía para defender a los pequeños y alegría para sostener a tu pueblo en la paciencia de los procesos. Te pedimos por quienes sufren en cuerpo y alma, por las víctimas que necesitan justicia y consuelo, por los pobres que esperan una mano amiga, por los pastores que caminan cansados y por las familias que hoy necesitan paz en su mesa. María, Madre de la Iglesia, cúbrenos con tu manto. Entra en las casas donde hay enfermedad, reconcilia a quienes no se hablan, cuida a los niños y a los abuelos, enséñanos a decir sí con la humildad de Nazaret y a perseverar cuando falten fuerzas. Espíritu Santo, haz de tu pueblo una sola familia. Concede unidad donde hay divisiones, esperanza donde hay desánimo, claridad donde hay confusión. Abre caminos nuevos para la caridad, enciende en nosotros el amor a la Eucaristía y el gusto por la vida fraterna, para que la Iglesia sea siempre mesa y hospital que cura. Amén. Que el Señor bendiga tu casa, fortalezca tu corazón y te conceda vivir cada día como un don. Gracias por estar aquí y por rezar con nosotros. Que esta memoria agradecida se convierta en gestos concretos de fe y de caridad allí donde hoy te toque servir.